Bueno, estamos en el segundo bloque de Salud en Movimiento. Como decíamos antes, teníamos la grata sorpresa y la invitación, gracias por venir, de la empresa Coris, representada con Silvana Carbonell y con Antonella. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hoy justo martes 13 decíamos hace un rato que se dicen no que te cases no te cases ni ni te embarques, pero si te embarcas que sea con un seguro de asistencia al viajero, digamos, para estar completo, seguro, digamos. Totalmente. Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que significa la asistencia al viajero, qué impacto tiene cuando nosotros queremos viajar al exterior, sobre todo, puede ser acá sí, eso es algo que también vamos a aclarar, ¿no es en cierto? algo nacional, siempre pensamos por ir al exterior y también tenemos acá. Tenemos que distinguir también que es, en el extranjero puede ser países limítrofes, que es una parte distinta a viajar a Europa o viajar al Caribe. Cada uno, bueno, va viendo, y las chicas nos van a explicar qué es un seguro de asistencia al viajero, digamos. Sí, Pablo, primero es importante lo que aclaraste. Siempre cuando un pasajero viaja, ya sea tanto en el exterior como dentro del país, es fundamental que lleve una asistencia al viajero, que por ahí comúnmente se llama seguro al viajero, pero aclaro que es una asistencia al viajero. Es una asistencia integral al viajero. ¿Por qué se dice integral? Porque cubre varios aspectos del pasajero cuando está lejos de su lugar de residencia, que va desde lo médico hasta otros factores, ¿no? Como por ejemplo, si no te llega la valija, si te roban aparatos electrónicos, si perdés el pasaporte, tenemos un seguro de cancelación por si el pasajero de repente no puede viajar, le pasó un imprevisto antes del viaje y pierde todo lo que contrató. Bueno, por eso se llama integral, porque cubre muchos aspectos relacionados con el viaje en sí. Claro. La idea fundamental de la asistencia es que el pasajero se despreocupe cuando viaja, entonces no tenga que desembolsar dinero para cuestiones, sobre todo médico, que es lo más caro en el exterior. Bien, ahí nos podrías aclarar, o sea, ¿a qué se refiere Coris, la empresa, ¿no es cierto? Porque ustedes no son una empresa de servicio de viajes. No, somos justamente una asistencia al viajero, Coris, del grupo Coris Latam. Nosotros estamos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú. Y prestamos asistencias a pasajeros de estos destinos, pero en todos los lugares del mundo. Nosotros lo que tenemos es una red de prestadores propios que ante cualquier siniestro que le pase al pasajero se contacta con nosotros, con la asistencia, y nosotros le damos las indicaciones de cómo proceder y el resguardo, y le solucionamos el tema, ya sea a través de un médico al hotel, de una telemedicina, de un asesoramiento. Bueno, hay mil formas, ¿no?, de asesorar al pasajero y estar. Bien, ¿y el servicio de ustedes se contrata particularmente, o cuando uno contrata un paquete o algún viaje también está incluido eso? Bueno, Coris Asistencia al Viajero, nosotros trabajamos principalmente con agencias de viajes. De hecho, trabajamos con más de 2.500 agencias de viajes en Argentina. Hoy por hoy somos la asistencia número 1 elegida por el canal Agencia de Viajes. También el pasajero lo puede contratar de manera directa a través de la web. Pero principalmente nosotros recomendamos que el pasajero lo contrate a través de una agencia de viajes, porque además convengamos que es un servicio, como todos, ¿no?, pero es un servicio bastante complejo, que es muy importante que la agencia esté asesorada, lo asesore al pasajero antes de viajar. Claro, es como que le da una orientación también, ¿no? Exacto. Que de eso se trata la entrevista ahora, digamos. ¿Cómo distinguir? Porque yo le llamo paquetes, pero quizás ese no es. Ustedes tienen un diferentes coberturas. Coberturas distintas, ¿no? Exactamente. Ya sea porque se viaja acá a países limítrofes o a Europa. Contanos un poco cómo sería eso, para enfocarnos más en la parte de salud, digo. Nosotros tenemos coberturas que van desde los $40.000 hasta los $250.000 de cobertura por evento. Nosotros nos caracterizamos porque nuestras coberturas son por evento, es decir, que cada vez que al pasajero le pase algo, tiene la cobertura que contrató. Bien. Es decir, $40.000, $70.000. Recomendamos que un pasajero no viaje al exterior con menos de $60.000, mínimo. Ustedes eso ya lo tienen como calculado. Sí, porque tenemos diferentes coberturas, que nosotros de hecho tenemos promociones por lo general con estas coberturas más altas, porque recomendamos que los pasajeros vayan con coberturas altas. Bien. ¿Esa cobertura depende del pasajero o depende del lugar? Depende del destino. Depende. Hay destinos, como por ejemplo Estados Unidos, que es el destino más caro del mundo en lo que es medicina, entonces ahí recomendamos que los pasajeros vayan con $100.000 para arriba, lo mismo que en Europa. Por ahí, para Caribe, Brasil. Esto estamos hablando
este monto es lo que ustedes cubren. La cobertura, no es lo que sale. No, claramente no. Siempre hablamos de cobertura. Nosotros tenemos coberturas por accidente, de $70.000, coberturas por enfermedad, cobertura por enfermedades preexistentes, que eso también es muy importante también tenerlo en cuenta cuando un pasajero viaja ya con una enfermedad previa al viaje, que también tiene que contratar una asistencia que cubra enfermedades preexistentes. Siempre es muy importante esto, que el pasajero cuando viaje lleve la asistencia. Lo que estábamos hablando justamente antes, Pablo, es que cuando de empezar el programa, es que nosotros como argentinos, yo siempre lo digo en las capacitaciones, tenemos por un lado el tema este de que cuando uno se va de viaje, lo último que vas a pensar es que te va a pasar algo. Entonces, por ahí es como que estás reacio a contratar la asistencia o lo dejas para el final. Entonces, es muy común que nosotros escuchamos decir, pero si me voy 10 días, ¿qué me va a pasar? Claro. Entonces, eso... También eso yo calculo que depende del sistema de salud que tenemos nosotros acá, ¿no? Ese es el segundo factor, que nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país en donde la medicina es gratuita. Es el único país que sí existe esto. En el resto del mundo, no solamente que la medicina no es gratuita, sino que es extremadamente cara. Exacto. Entonces es impensado poder viajar sin una asistencia médica. Sí, tampoco, ahí aclaremos, vos decías, por ejemplo, uno de los países más caros es Estados Unidos con el tema de asistencia, pero también tenemos países cercanos que son bastante caros, ¿no? Sí, de hecho es muy común que por ahí pasajeros que viajan a Chile, hoy por hoy que es muy común este tipo de viajes, o Uruguay, y que pensando que es algo que está cerca, que es un destino cerca, pensamos que por ahí una cobertura baja sirve, o incluso hay muchos osados que se van sin asistencia al viajero. Bueno, les cuento que tanto Chile como Uruguay es casi tan caro como Europa. Claro. Entonces la medicina también es muy cara. Ya una repatriación sanitaria o funeraria desde Chile casi cuesta lo mismo que si lo tuviésemos que tener un pasajero desde Europa. Entonces por eso también es muy importante que, por más que vayamos o decidamos viajar a un destino cerca, la asistencia al viajero también tiene que tener una cobertura buena y una cobertura alta. Bien, ahí tocaste un tema, el tema funerario. O sea, ustedes dentro del paquete cubren todo eso, ¿no? Ya está incluido la repatriación funeraria, que es que si el pasajero fallece en el exterior, ya está cubierto dentro de esta cobertura. Por eso es importante también, y hago hincapié en las coberturas altas. Porque si un pasajero tiene una cobertura de $100.000, de repente se internó, estuvo en terapia, no sé, 15 días, y después encima además muere y lo tenemos que traer, y ya se gastó $80.000, le van a quedar 20.000 para la repatriación sanitaria. Claro. Antonella, en cuanto a los ítems, el desglose de lo que serían las coberturas, más o menos, ¿hay mucha diferencia en lo que es farmacología, ¿no? Se van incorporando... A ver, en realidad, nosotros, es un poco lo que explicaba así. El primero, que tenemos cobertura por eventos. Entonces, tenemos un ítem que te va a cubrir enfermedades, otro ítem que te va a cubrir accidentes, ¿sí? Y además de eso, el desglose entra en enfermedades preexistentes, que, si lo mencionaba hace un ratito, es lo más delicado, porque normalmente la gente dice... A mí me pasa mucho, yo que hablo directamente con las agencias, le consultás con tu pasajero si tiene preexistencias. No, me dice que no tiene nada, pero que tome una pastilla para la presión. Bueno, eso es una preexistencia. Sí. O sea, la gente naturaliza mucho que por ahí si tiene un tratamiento y que si está bien, está estable médicamente, no tiene nada, y realmente cualquier enfermedad previa al viaje va a ser contemplado como preexistencia, y si sucede algo vinculado a esa preexistencia, el monto con el cual se cubre es ese. En ese mismo sentido también el tema de los medicamentos. Nosotros tenemos una cobertura que es directamente para el medicamento que el pasajero va a comprar en farmacia, ¿sí? Y esto te sucede cuando, por ejemplo, te hacemos una telemedicina y el médico te llama y te envía la receta para que vos compres el medicamento, o te va a ver al hotel y te da la receta en el momento también. En ese caso el procedimiento es el pasajero con esa receta va a la farmacia, paga el medicamento y después pide el reintegro directamente a Coris, ¿sí? Bien. Pero sí es real que todos los productos nuestros tienen una cobertura exclusivamente para la compra de medicamentos también. Perfecto. Y si lo vinculás con las preexistencias, por ahí siempre está bueno aclararlo. Nosotros normalmente para el medicamento de toma habitual siempre se le recomienda al pasajero viajar con todo lo que toman habitualmente, diariamente. Ahí te hago una consulta. ¿Hay algún tipo de restricción con el tema de los viajes con los medicamentos? ¿Hay que llevar algún documento? No, la realidad es que no. Normalmente, a ver, siempre nosotros, yo por ejemplo estuve en una reunión grupal hace unos días con gente grande y lo charlamos con la agencia. No hay una restricción de las aerolíneas para llevar el medicamento. Siempre que vos lleves el medicamento recetado y demás, no tenés problema. Obviamente no hay que llevar una cantidad exacerbada, porque ahí es donde Migraciones puede decir, ¿por qué si te vas 10 días estás llevando tanta cantidad?
Pero mientras vos lleves siempre el medicamento recetado y demás, no tenés ningún tipo de problema y siempre es lo recomendable. Eso es lo que voy. Cuando decís recetado, ¿yo tengo que presentar un informe antes o no? No. Vos llevas directamente la caja del medicamento bien. normal. Perfecto. Eso, no los estudio ni nada para demostrar que tengo que tomar eso. Y acá hago un paréntesis que también es importante por ahí tenerlo en cuenta, que siempre recomendamos cuando los pasajeros llevan medicamentos recetados, como comentaba Antonella, que los lleven en su... ¿Los blister o en las cajas? No, pero además no lo despachen, claro, sino que lo lleven en la mochila, digamos, en el equipaje, en el que va carrión, arriba, claro, en el que llevan con ellos. Sí, porque a veces por ahí podemos tener, que eso también nosotros lo cubrimos, demora de equipaje o pérdida de equipaje por despacho, y se te pierde la medicación también. Entonces es muy importante que la medicación el pasajero lo lleve con uno y no que lo despache en bodega. Sobre todo porque afuera normalmente no hay medicamento que te venda la farmacia casi de libre venta. Claro. Sí, hasta muchas veces para un ibuprofeno necesitas una receta. Y eso va a implicar obviamente una consulta médica previa y demás. Nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado de tener pasajeros de agencias que han perdido el medicamento, o algo bastante común, por ejemplo, con la insulina, que ha perdido la cadena de frío o algo por el estilo. Entonces, en esos casos nosotros lo que hacemos es facilitamos una consulta médica con un médico, obviamente, del destino en donde está el pasajero, que va a poder recetar en el lugar para que el pasajero pueda ir y comprar el medicamento en farmacia. ¿Sí? Pero sí, eso también está claramente contemplado en sí. Y que además muchas veces las drogas, el nombre son diferentes también. Acá se conocen con un nombre y en otros lugares se conocen con un nombre diferente también. Droga, combinación de drogas. Exactamente. Sí. En cuanto a, al destino o la forma que vos contratás un paquete en una agencia, es muy distinto la cobertura si vas a no sé cómo sería, para un crucero, como para un hotel. ¿Tiene alguna diferencia cuando uno pide la parte de la asistencia al viajero o no? Las coberturas que nosotros tenemos son coberturas mundiales. Sí. O sea, sirven para cualquier lugar del mundo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los cruceros que vos mencionaste, Pablo, que los cruceros tienen un médico propio arriba del crucero y eso siempre es por reintegro, porque obviamente Coris ni ninguna otra asistencia no tiene posibilidad de tener un médico en cada barco que sale. Claro. Entonces siempre es por reintegro, que eso me lleva por ahí a algo que es una pregunta muy común de los pasajeros, que te dicen cómo funciona la asistencia al viajero. ¿Tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? Bueno, lo que nosotros siempre decimos es que la idea es que el pasajero no tenga que desembolsar dinero, pero pues, por condiciones generales esto puede suceder. Lo que sí les podemos asegurar es que un pasajero nunca va a tener que someterse ni pagar una cirugía, por ejemplo, de $30.000. Claro. Pero sí puede llegar a tener que pagar esto, una medicación o una asistencia arriba de un crucero, porque eso es por reintegro. Tiene que presentar el reintegro a la vuelta. Exactamente. A la vuelta. Perdón, ¿la pueden hacer a la vuelta o la pueden hacer durante el viaje también? Sí, incluso la central le facilita al pasajero en la comunicación el link en donde puede ingresar toda la documentación, porque es algo que el pasajero se puede autogestionar, es bastante sencillo de hacerlo, y es lo que muchas veces nosotros recomendamos para que presentaste la documentación, volviste a Argentina y ya te están pidiendo los datos bancarios para hacer el pago, claro, que es lo ideal, digamos, como para agilizar el proceso. Te lo preguntaba también porque, qué sé yo, en los hoteles, si tenés un régimen all inclusive, que donde tenés también enfermería, bueno, podés tener un accidente mínimo y tenés cierta cobertura, pero hay otras que no, digamos, en los hoteles muy distinto también a los cruceros. A ver, normalmente el médico del hotel al pasajero le va a cobrar siempre, sí, y lo importante, que yo siempre lo digo, es siempre coordinar previamente con nosotros, porque nosotros en muchos destinos, por ejemplo, contamos con la modalidad de médico a domicilio. Entonces, vos te comunicas con la central y te mandamos un médico que no te va a cobrar porque es un prestador nuestro. Exacto, ¿sí? Eso es lo recomendable. Después puede suceder también, porque a veces hay pasajeros muy viajados que no quieren esperar la coordinación y dicen, mira, prefiero pagarlo y resolverlo. En ese caso siempre lo fundamental es abrir el caso igual con nosotros. Nosotros tenemos que tener un reporte de caso abierto en donde el pasajero avisa que se va a atender por sus propios medios y va a pedir el reintegro después. Y ahí sí puede pagarle al médico del hotel, ¿sí?, guardar el reporte médico y presentarlo para reintegro con nosotros. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que normalmente una consulta en un all inclusive suele rondar los $150 a $200. O sea, estamos hablando de montos elevados. Solo la consulta. Solamente la consulta. Después si tenés que comprar un medicamento y demás, derivado, obviamente. Tema laboratorio, porque totalmente, cerramos esto también, como decía Silvana, uno va, se intoxica con alguna comida, es algo, digamos, que repercute en temas de laboratorio. Todo eso también va por afuera de lo que es lo que tiene contemplado el hotel, digamos. Tenés que reportar el caso.
Normalmente el hotel te da una consulta básica en sí, no suelen tener mucha complejidad. Entonces, nosotros lo que solemos decir es, mira, es preferible que coordines directamente la atención con nosotros y si es requerido algo más complejo, se te deriva a una clínica en donde te van a poder hacer todos los estudios necesarios para evaluar tu caso. Bien. ¿Sí? ¿Y la cobertura es accidentes también? Sí. ¿Están incluidos? Sí. Totalmente. Por ejemplo, a veces lo más común es un esguince en la calle, estabas caminando, haciendo un recorrido y de repente te torciste el pie, te esguinzaste. Te vamos a derivar a una clínica en donde se te van a hacer las radiografías. Nosotros autorizamos toda una serie de estudios iniciales en función de la sintomatología del pasajero. ¿Sí? Se autoriza. Claro, se envía una carta de autorización a la clínica para si vos tenés una traumatología, que se te hagan todos los estudios vinculados a eso, ¿sí? Y en función de los reportes médicos se van autorizando las distintas instancias en sí. Si derivara en una operación, se pide la auditoría médica, se evalúa, se autoriza y el pasajero directamente no tiene que pagar nada, digamos. Por eso se deriva a un prestador nuestro, ¿sí? Bien, vos habían hablado de un monto, por ejemplo, $80.000, $100.000. Ese es el monto tope, por ejemplo, como para dar un ejemplo, que se cubre. Eso se va consumiendo a medida que yo voy utilizando el... Siempre que sea el mismo caso, servicio, sí, que es lo que ¿cierto? decía Siloy. Sí. O sea, una persona, por ejemplo, va quedando internada y va consumiendo sobre ese Si ese es el monto. mismo evento, sí. Claro. Por eso te decimos que cubrimos por evento. Bien. Por ejemplo, esto que hablábamos del esguince. Vos te llevaste una cobertura de $100.000. Tuviste un esguince de tobillo, te atendimos, tenías hasta $100.000. Ponele que tu viaje era de 20 días. Una semana antes de volver tenés un resfrío. Vas a tener nuevamente $100.000 para tratar ese resfrío. ¿Sí? Porque es un evento nuevo, es un caso aparte. Nosotros, Coris, somos una de las pocas asistencias al viajero que trabaja de esta forma, que tenemos coberturas Claro, como por que evento. va reseteando, Exactamente. Por eso lo destacó en varias oportunidades. Claro, sí, porque uno de los diferenciales que tenemos. Claro. Y respecto haciendo hincapié en lo que comentaba Antonella respecto a cómo proceder, es muy importante que el pasajero, cuando le pase algo en el exterior, cualquier siniestro, desde una pérdida de valija o que no le llegó el equipaje, o hasta un esguince o lo que fuera, lo primero que tiene que hacer es avisar a la asistencia. Claro. O sea, nosotros trabajamos por WhatsApp. Tenemos un montón de medios de comunicación, ¿no? Pero hoy por hoy, el 98% de las comunicaciones están ingresando vía WhatsApp, que es lo más fácil. Sí, hoy por hoy... Más expeditivo, más... Todas las personas resolutivo. tienen un WhatsApp. Entonces es mandar el número de documento o el número de voucher y decir, me pasó tal y tal cosa, y ahí se determina cómo se tiene que proceder. Bueno, vamos con un pequeño corte, un temita musical. Yo quería hacerle una consultita antes de ir al segundo, y la porque dejamos que nos respondan después. para volver después Dale. con el tema de hot sale, si tienen promociones y bueno, que nos comenten algo que sea beneficioso, digamos, en esta semana. ¿Lo comentamos ahora No, o después? después. Les dejamos Después del con intriga.